¿Qué dice el Fede? ¿Todo tranquilo, mi negro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien, estamos, tocayo? impecable. Hoy impecable, ya viste, se va terminando la semanita, tuki, tengo mi matecito, tengo mi cuestión acá y nada, esperando el especial canábico. Ok, qué divino el tema que tenemos hoy. Me encanta. Lo hemos ¿Qué hablado muy por sería? arriba en alguna oportunidad, pero nunca nos detuvimos a charlar así sobre el tema, me parece. Sí, sí, Buenas. yo como principal introducción te diría qué sería de la humanidad sin el cáñamo, ¿eh? Mm, Realmente ha sido uno de los motores y de los impulsores de nuestra sociedad o de lo que hemos creado. Es una materia prima poderosísima. Es una materia prima de los mil usos. Es más, hoy traje un paper de una ingeniera agrónoma que es del Ministerio de Agricultura, de acá, que arranca el paper diciendo que el cáñamo como tal tiene más de 25.000 usos. Desde la agroindustria hasta lo que se te ocurra. Pero yo me puse a pensar, o sea, me puedo poner a enumerar un montón, pero es incalculable 25.000 usos plus. ¿Entendés? Es incalculable. No, realmente por algo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Destruyendo todo lo que tenemos hoy, hoy como tal, como sociedad, digamos, ¿no? Pensemos en el hombre primitivo, porque si hablamos de cáñamo, hablamos de eso, está ligado a lo primitivo del hombre, ¿no? Claro, ok. Sigo. Por el aspecto, me refiero a lo primitivo por el aspecto ligado l- a las plantas, a los animales, a la naturaleza como tal. El hombre obviamente se fue adaptando y mejorando su contexto, sus alrededores y creando cosas, ¿sí? Pero siempre con la materia prima de la naturaleza, con lo que había ahí a disposición. Entonces, si hablamos como de los primeros registros que tenemos como civilización moderna, digamos, del cáñamo, nos tenemos que remontar ya a la era del bronce. Esto quiere decir 12.000 años atrás. Es que te iba a decir, yo en eso soy medio pato, así que gracias por la aclaración. Te iba a pedir que lo aclararas. 12.000 años, una locura. 12.000 años atrás en Asia, Japón más específicamente, es como el registro que hay, ¿no? Un montón de estos registros o de cosas evidentemente fueron borradas o saqueadas a través de la guerra y de la conquista, como hemos llegado hasta acá también. Claro. Entonces podemos hablar como de una fuente, digamos, desde los 12.000 años. En la era de bronce, el hallazgo que hay es de barricas de, de arcilla, la típica, Sí, sí, una jarra de bueno, arcilla. sí, con decoraciones de cuerdas de caño. O sea, ya se usaba el O sea, filamento para hacer cuerda en el momento. Sí, sí, sí. ya se utilizaba como cuerdas. Ah, y eso tipo se encontró como fosilizado, ¿no es cierto? O sea, No, 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 no. estaba en buen Están estado. incluso las piezas. Sí, sí, sí. Están en buen estado y no, y Increíble. por supuesto que, no, increíble. Probando, ¿no? La durabilidad, Increíble. indudablemente. Honestamente pensé que era tipo fosilizado, que lo que me estabas contando era que arqueólogos descubrieron estas cosas, ¿no? Y viendo la materia entendieron que era cáñamo, pero tipo... No, no, la No, no cuerda. tengo. No, 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 la cuerda, la cuerda. Claro. Las cuerdas. Qué locura, vos, Fede. Y después también en esa misma excavación se encontraron como una especie de túnica o sudario de ese estilo, también de caña. Un sudario es como una tumba, ¿no O es sea, cierto? sí, como ropa de caña.
Ah, ok, yo me confundí de palabra, lo siento. Sí, o sea, no es que en la época moderna hayamos descubierto el fuego en cuanto al cáñamo. Es como decís No, vos, estamos retomando la información que ya tenían nuestros ancestros al respecto. que ya sí, y ya, por supuesto, ya tenían su sistema elaborado para llegar a esa materia, ¿no? Llegar a ese Pará, resultado, un llegar a segundito. una cuerda Perdón, Fede, me como asusté. tal, o llegar a una ropa. Hablábamos de eso, ¿no? De como que desde la era primitiva ya teníamos un sistema desarrollado y una forma para poder procesar y obviamente utilizar los recursos naturales a favor del hombre, ¿no? Evidentemente, si hablamos de cuerdas, si hablamos de ropa, evidentemente también hablamos de alimentación, como por ejemplo para los animales, que va como parte de ese camino que hizo el hombre, fue como que empiezo a, digamos, a aprovechar los recursos, pero también me asiento en lugares. Entonces comenzamos a practicar la agricultura. Te tengo muteado. Perdón, listo. Te dije que te acabo de decir que eso permite el desarrollo de la materia, ¿no? Tener un mejor contexto, es decir, tener ya un establecimiento, ¿no? Exactamente eso. Claro. Y con todo este proceso, digamos, de ya pasar a cultivar en nuestro propio cáñamo como tal, aparecen nuevos usos y diversos usos. ¿Sabes qué me sorprende? Entonces, Perdón. ya como que ahí entramos en la parte de la medicina como tal, que La, existen la medicina llegó después entonces. registros, la medicina llegó después, al menos es lo que dicen los registros, ¿no? O sea, hay registros de 8.000 años en China acerca de el género cannabis sativa y haciendo referencia obviamente a sus usos para la medicina, atribuyéndole, bueno, diversos eh, beneficios que todos ya conocemos, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es como el momento de realmente eh, los 1.000 usos. Claro. De, ahí es que se empieza a crear papel a base de cáñamo. ¿Cómo, cómo se pierde todo eso en el tiempo, ¿no? En la áspera del Son tiempo. los musulmanes, son los musulmanes que ingresan a Europa y llevan el cáñamo a Europa precisamente por la producción de papel. Ok. O sea, le vendieron el papel, llegaron con los papeles primero y luego trajeron el cáñamo para plantar para que se produjera papel en base a cáñamo. Evidentemente el camino del cáñamo o la ruta del cáñamo, que es esa, la ruta desde Asia a Europa, que también es conocida como posteriormente como la ruta De del las, opio y claro. demás, es la misma ruta, bueno, es la ruta del cáñamo primero Claro, o en la sea que humanidad. la ruta de la seda era la ruta del cáñamo en realidad. La ruta de las especies era la ruta del cáñamo. Ok, qué locura. Exacto. Qué locura, mano. Qué locura, ¿no? Porque eso no lo Realmente aprendés es en muy, historia, muy en el liceo, no te lo dicen a eso. claro, no, solo como que nos basamos en una línea de tiempo que siempre vamos avanzando, pero el tiempo a veces, o sea, como puede avanzar hacia adelante, puede avanzar hacia atrás también. Entonces como que aprendemos todo así y la naturaleza no funciona así. Y por eso yo siempre intento transmitir lo más importante eso, como que lo natural o el ciclo de la naturaleza es lo que realmente mueve al hombre. No existe aburrimiento en la naturaleza, todo se está moviendo.
es como una característica de la inteligencia, ¿no? Y no me refiero a inteligencia porque seamos seres inteligentes, sino como que es una característica del pienso, creo yo, ¿no? De poder abstraernos de lo que ya es. Porque todo lo demás que está conectado, que no tiene nuestro tipo de pensamiento, como decís vos, lleva un curso natural y hay una comunicación, ¿viste? Que nosotros de alguna manera hay como un... ¿Viste? Hay un quiebre, hay que volver a conectar con eso, Sí, por más que esté ahí, no ¿viste? tiene, y esa comunicación no tiene por qué ser irracional, que es otro error del hombre también. Cree que no es racional todo eso, porque sigue el curso de la naturaleza, entonces la naturaleza como que no tiene una razón, digamos, no puede razonar un pez, ¿me explico? Para el hombre, o no puede razonar, o no puede medir su fuerza a un tigre. Tiene sentido. ¿Me explico? Como que para el hombre es así, pero para la naturaleza demuestra completamente lo contrario. Claro. Entonces como que nosotros hicimos un camino que es evidentemente antinatural. Somos los verdaderos aliens, ¿no? En toda esta historia. Claro, claro, sí, claramente. Estamos haciendo ciudades de cemento, alejándonos de todo lo que es la tierra, no sé, el fuego, el aire. Es así, tal cual. Y eso a veces, evidentemente, trae un montón de comodidades, ¿no? Que es lo que el hombre siempre buscó, no sé, o lo que te diría, nada, ¿para qué voy a pasar frío en una choza? Si puedo hacer coso, claro, tipo. O sea, ese es el discurso, digamos, de de la clase política. Pero como que el curso natural siempre fue otro. Sí, sí, Entonces que como que el cáñamo fue como creciendo y digamos tomando mucho más fuerza y obviamente distribuyéndose por el mundo, que esto distribuyéndose es como entre pinzas, lo voy a poner, porque yo creo que es muy probable que anteriormente ya hubiera registros de cáñamo en América y demás, pero no tenemos esa información claro, o exacto. todavía no la descubrimos o O se fue perdió. borrada, claro, eso te iba a decir, viste, como todo. Entonces por ahí creo que eh, vamos a decir que se fue como distribuyendo después que llega a Europa el cáñamo, obviamente, ¿no? Y con su infinidad de usos y es conocido para todos como llega a Europa por producción de papel y Más por usos después, prácticos que lo demás que se investiga. Al principio fue usos prácticos de cosas de necesidades, claro, tipo humanas, como quien dice, ¿no? Del momento. sí, Mira, justo sí, Irrupuch sí, dice, eso te re interesante. Pone abajo en un comentario. Como un mismo material sirve para un montón de cosas que a medida se van desarrollando, algunas en el momento capaz no tan importantes quedan de lado, siguiendo a la espera de alguien que la siga investigando necesite más adelante, claro. exacto, Está bien lo que desarrolla. exactamente eso. Y Claro, como que realmente esa introducción de todo ese mundo, porque digamos que plantás una hectárea de cáñamo y produce más materia, o sea, más materia vegetal que una hectárea de árboles en 6 meses. O sea, plantás una hectárea de cáñamo y tenés, no sé, una producción en cuanto a toda esa materia, ¿no? Que la puedes hacer papel, la puedes hacer cuerdas, la puedes hacer telas, se la podés dar de comer a los animales, podés alimentar una granja entera a base así, de claro. cáñamo, gallinas, vacas, caballos y todo lo que haya. Y podés obviamente sacar sus flores para producir, no sé, medicina, eh, podés hacer ladrillos y convertir y hacerte dos casas, algo Sí, increíble, o sí, sea, ahora vamos a ver más porque tipo tenemos un poco de material, vamos a ver más usos de lo que podamos decir, pero primero que nada, ¿qué onda el Liquito? Ahí estaba mandando un saludo del Lico, un compi ahí de Pargata. ¿Qué dice el Liquito? ¿Todo bien? Póngase cómodo, estamos acá con el Fede, usted ya lo conoce, Lico. Discutiendo un poquito sobre el cáñamo, haciendo una introducción. Que bueno, básicamente lo que venimos comentando es que
Fede nos cuenta que la data que tenemos, digamos, la data más antigua, el registro más antiguo del cáñamo se encontró en vasijas de barro en la época de bronce, hablamos de 12.000 años atrás. No, Pingo, pará. Se suscribió el Pingo, gracias por apoyar el canal, negrito, como siempre. Póngase cómodo. No, Pingo, pará. Bueno, bien, buen provecho, muchachos. De nuevo, gracias, Pingo. Nada, pónganse como chicos, esto está muy interesante. Como les comentaba, eso, el registro que tenemos es ese, es de básicamente cuerdas de cáñamo. Estamos hablando de hace 12.000 años, una antigüedad, que hasta hoy día se conservan en un relativo buen estado, ¿no es cierto? Así que, nada, en base a eso nos empezó a desarrollar un poco de cómo fue evolucionando eso y llegando hasta ahora. Hablamos de desde ropa, cuerdas, materiales, papel. Bueno, nos comentó que los musulmanes llegaron a Europa para básicamente hacer todo el negocio del papel. Y nada, estamos en este momento ahora discutiendo básicamente, hablando de Sí, lo... el primer molino de Europa lo construyeron los árabes, lo construyeron los musulmanes en Almería. Ok, Y ahí había grandes plantaciones de cáñamo de nivel industrial, porque producían todo el papel de Europa. a base de cáñamo. Increíble. Es como que en un momento, uy, en un momento siento que hay una desconexión, ¿no? Con ese tipo de industria que se estaba formando en base al cáñamo. Y capaz que se puede delucir, ¿no? Pensando, investigando un poco. El, el petróleo. Claro, se te decía, hay industrias que capaz que empezaron a surgir, que se convirtieron en El monstruos y petróleo. bueno, nada, había que cortar porque si no, claro, tipo, yo siento eso, ¿no? Los Que va por ahí. los derivados de la industria del petróleo. Claro. Sí, Y sus mil usos. no, que sí. Eso es lo único y lo primero que atenta contra la planta santa, O sea, su que misma, se su puede misma ser capacidad es la que la maldice también al mismo tiempo. la que la sí y la que la cierra y la oscurece y demás, pero por una razón que cuando comienza todo este tema del prohibicionismo y demás, porque los marroquíes ya estaban fumando hash desde antes que fuera España, o sea, Sí, sí. todos conocemos el hash por España, porque todos el hash, pero en Marruecos ya estaban fumando hash desde antes que España fuera España. Las charas. Charas O era, sea, ¿verdad? claro, las charas, Las charas. exactamente eso. Entonces, como que es un poco complejo llevar esta línea de tiempo que nos marca, digamos, el cronograma o que nos marca nuestra historia como tal, lo que hemos descubierto, lo que hemos visto, lo que nos conviene nombrar. Esta introducción del cáñamo a Europa cambia completamente el juego, porque como les digo, se empieza a hacer medicina, se empieza a hacer papel, se empieza a construir, se empieza a usar alimentos, aparecen las primeras engüetos o pomadas o cosas así para embellecimiento Ok. de las mujeres de esa época, como maquillaje y un montón de cosas. A base de investigación, como decía ahí en el comentario, sí, iban quedando y se iban investigando nuevos. Eso también pasó porque el hombre comenzó a plantar esa semilla, me explico, a diferencia de antes de la era de bronce que solo tomábamos, digamos, de ahí, de la naturaleza y la utilizábamos. Empezamos a producir de forma Comienzan a controlada. hacerse, comienzan a hacerse velas Ok. en base de cáñamo. Mismo con su medio brazo, con sus aceites propios, se llega a hacer cera. Sí, con los aceites, Ok. Es como que mientras con más te los pones a aceites. hablar, no se me hubiera ocurrido. Yo te iba a decir que usaban tipo la mecha, te iba a decir. No, Con aceites de semillas, qué con locura, el aceite de las semillas. qué locura. Con el aceite de las semillas se hacían las velas. Bueno, resulta que las velas, muy famosas en Europa, por supuesto que creadas también por los musulmanes. O sea, fueron Ujú. ellos también que le mostraron a Europa
cómo se hacía, cómo se usaba, ¿me explico? Y esas son las velas y esas son las cuerdas que todos conocemos y que trajo Colón en sus barcos. O sea, en los barcos de Colón venían, no sé, pero cientos y cientos, si no miles de kilos de cáñamo, ya sea en cuerdas, en telas, en velas, en pinturas. Es verdad que lo habías mencionado en un momento eso. Hablándonos de otra cosa, nos habías mencionado eso vos nosotros. Que cuando Colón llegó a América trajo un montón. O sea, que ya el contacto con el cáñamo había sido antiquísimo. Y desde un origen que uno no se hubiese imaginado, quizá. ¿No? También. Porque es esa, ¿viste? Obviamente. Si no te lo cuentan o no lo estudiás. Realmente eso, como decía, como fue la introducción que mencioné, eso realmente impulsa a Europa. O sea, y impulsa eh, la industrialización como tal, evidentemente, y la conquista, porque no, no está, no está mal decirlo tampoco, o sea, Las cosas por su nombre. y realmente es un momento de quiebre bueno, para a nosotros, más que nada, que somos los que nos competen, toda América. Sí, o sea, hoy día nosotros, ¿no? En su momento no se lo hubiesen imaginado, Sí, pero en su momento, claro. no, en su momento no se lo hubiesen imaginado. Es como decís vos, si te lo pones a pensar desde un lado más alienado, ¿no? Porque es como que al ser un ser humano y percibirte como un ser humano y ser el contexto de ser humano y los seres humanos lo que te rodea, no te ves como un agente externo, ¿viste? Al mundo. Y que claramente sos parte, Obvio. no es que seas un agente externo, pero esa capacidad de ser objetivo, ¿no? De racionalizarlos de ese lado, quizá ayuda un poquito a aceptar ciertos conceptos y cosas, ¿no? Que fueron pasando que son reales, ¿viste? Pero también es como hablábamos, eso es un poco por la desconexión, ¿no? Todo, básicamente. Ahora me voy a armar una vela a base de Y cáñamo como en los viejos tiempos, dice el Lico. Está bien. claro que Salud. sí, por supuesto que sí, ya sabés, con 1 hectárea te haces una casa, como te dije, le das de comer, con media hectárea te haces una casa, con cuarta, no sé, haces telas y cuerdas y la vela esa que querés y con todo lo otro, tenés hash, tenés de todo, imagínate. O sea, inclusive, claro, podés. La cosa es que en Europa en estos momentos el rey Felipe II es el que envía como un decreto que había que plantar de 3 solares que tenías, uno tenía que ser de caño. Y el rey Felipe aceptaba como moneda de cambio que le pagaran en caña. Porque era O valioso, sea, claramente, se usaba para todo, justamente, claro. Claro, evidentemente. claro. Imagínate, claro. Es algo muy, muy importante, como hablábamos de la ruta del cáñamo. Entonces, bueno, evidentemente cuando llegan los barcos a las nuevas tierras, principalmente España, Portugal, que son los principales impulsores de nuevas tierras, ¿no? Y de nuevas riquezas. Traen el cáñamo a América, o sea, ingresa el cáñamo a América y con ese decreto del rey Felipe de plantar cada una de las hectáreas, una parte de cada 3 tenía que estar destinada al caño. Evidentemente por la infinidad de sus usos, ¿no? Y por la riqueza y la abundancia que le da al hombre, que nos da. Para él era un tremendo negocio. Ese decreto era un Para tremendo él era un negocio. negocio. Ya, Para él era un negocio. para la humanidad. Aceptaba solo oro, cáñamo y esclavos. Amiga, puta. Pone planta igual a todo esto, ¿no? Qué locura. Como forma de pago aceptaba solo esos 3 medios. Era Rey Felipe. Igual sabía lo que estaba haciendo con el cañón. Claramente, él tenía Felipe II, Felipe Felipe, II. Felipe II. Tenía mucha información. A mí lo que me sorprende es eso. ¿Qué cantidad de información que tenían los dirigentes del momento, ¿no? Y hasta quizá quienes producían. O sea, si ahora recién nos llega, imagínate que el momento era completamente inaccesible para la gente en ese sentido. Sabían que se usaba para las cosas, pero claro, no hay otra cosa tampoco. En el sentido de que, ¿me explico? Claro. Era eso, pero es como. A mí lo que me sorprende es quizá el contraste que tiene. Como en realidad antes el humano le vio directamente un uso práctico para todo y desarrolló de forma natural
hasta cierto momento, y hoy día, que inclusive ya pasó todo eso, tenemos toda esa información, se la ve de un lado mucho más banal. ¿Me explico? O sea, uno tiene que, o sea, ¿entendés? Tenés que buscar esa información o traerla para compartirla. Miren, esto en realidad, tipo, es esto. Después es esto que conocemos ahora, pero en realidad, tipo, este es el fundamento, esta es la base. Después se Sí, descubre todo lo otro. evidentemente, pero en realidad hubo una base muy grande atrás Claro, tipo. y de toda esa industria increíble. Por eso yo, pero una industria realmente que está mencionando, tenemos que, cuando hablamos de cáñamo, tenemos que hablar de cáñamo en la agricultura, cáñamo en la medicina, cáñamo como textil, cáñamo de papel, cáñamo en la construcción, en los alimentos, en el maquillaje, en las pinturas, en las velas, como les En había todo. En mencionado, todo, de en los verdad. aceites, o sea, en todo eso industria, o sea, en todas esas ramas una industria. O sea, Por eso el cáñamo llega a América, y por eso llega, bueno, desde la Patagonia hasta lo más arriba del norte. Es en Estados Unidos también, que había decreto para plantar 1 hectárea que sea una parte de cáñamo y una parte y las otras 2 partes de, bueno, diversificado, pero una era así, seguro. En Estados Unidos también. Entonces, obviamente, cuando toca Estados Unidos, toca el prohibicionismo, que acá es donde empieza acá empieza el declive, el ¿no? El caos. prohibicionismo. El prohibicionismo a nivel mundial es gracias a Norteamérica. O sea, ¿A qué se, o sea, al margen de lo que ya sabemos y sospechamos, ¿no? O sea, no sé si querés desarrollar un poquito sobre eso, más o menos en qué se dio, si hay alguna situación puntual o tenés alguna data sobre eso que quieras desarrollar, no puntualmente esto, pero y la guerra ante las drogas, inicialmente, esa es la careta, la guerra ante las drogas, la producción de hash ilegal, las grandes producciones. o sea que cuando sufre el cannabis, automáticamente sufre el cáñamo como tal, aparte, en un conjunto. Sí, sí, ¿No? Entiendo eso. vinculado con la industria del petróleo y los subderivados, que son principalmente, es eso lo que más todavía mata No, toda esta entiendo. industria. Recién en los años 90, como que volvimos a retomar todo esto. Por eso yo hablaba como que siempre que aclaraba esto, que siempre que hablamos de cáñamo pensamos como en algo primitivo. Claro. No les pasa a ustedes Sí, que no, que cuando sí. alguien dice cáñamo piensa en algo primitivo, como en algo que ya no existe o como algo raro, o no. Sí, no, es que no se usa. A menos que tipo tengas algún Sin entendimiento. embargo, o sea, no se usa la palabra siquiera, ¿me explico? Porque si te pones a ver, seguro todos en nuestra casa tenemos algo que tiene cáñamo y que está construido con cáñamo, que, ¿me explico? Ya sea Bueno, para las canillas. en, Para las canillas. en- sí, en las canillas, Sin ir más lejos. o en una, ¿me explico? O sea, Sí, no, es que literal. es realmente impresionante. No sé, en una cuerda, que nadie se da cuenta, pero El las caño. cuerdas siguen siendo de cáñamo, o sea, no pudimos hacer nada mejor como humanos. Tanto avanzamos, pero no pudimos hacer nada mejor para hacer una cuerda. Y te van a decir el plástico, pero. Y todas sus contras. Justamente, ¿entendés? Y todas sus No, exageradas pero contras, tipo, no tiene y sentido. el plástico es la industria del petróleo, Por eso te digo. evidentemente. Pero el plástico, no sé si dura 12.000 años. Habría que buscar cuánto Seguro se que no. degrada, porque ahí ya se sabe cuánto se degrada, pero no creo, tipo. O sea, se debe degradar mucho antes. O sea, mucho antes. Claro, se debe degradar mucho antes, está bien. Pero, acá está el tema. Al margen de la degradación, el tema es la contaminación, ¿me explico? Como tal. Y Sí, todos los sí, factores sí. antes de que salga el producto inclusive, ¿no? Por supuesto. Y O esa es la sea, contra más grande, tipo. sí, eso evidentemente, pero yo tengo como la teoría o la certeza que ya tipo al humano, o sea, ya no. Yo creo que hay que cambiar ese paradigma
de que ya la contaminación ya se fue de las manos, o sea, no hay vuelta atrás, o Es una sea, no locura. importa lo que Es una se locura. haga, ya no hay vuelta atrás. O sea, por más que mañana todo, no sé, tiremos todo lo que hay de plástico y lo pongamos en una montaña gigante, lo prendamos fuego, El espacio. digamos, empieza el planeta sin plástico a partir del día de hoy. No, o sea, no va a pasar, no, o sea, no hay forma de pararlo. O sea, hay plástico, microplástico hay en todas partes, o En el sea, aire ya, en el oxígeno que respiramos ya hay en microplástico. todos lados, en todos lados hay. Entonces, yo creo que el plástico, por eso nos crearon, por eso crearon al humano. La Tierra creó, la naturaleza creó al humano para que nosotros creáramos el plástico. O sea, entonces, por ese lado tenemos que estar tranquilos. El hecho de si contamina más o contamina menos. La idea es la función y realmente los resultados en cuanto a eso. ¿Me explico? Si vos, el cannabis, no sé, tiene eso de que si hay un medicamento que o se puede crear un medicamento en base a cannabis para ciertas dolencias o para cualquiera de sus usos, digamos, porque también eh, es una realidad que todos sabemos que funciona. ¿Y por qué no se asume como tal? ¿Por qué no lo asume la industria? ¿Por qué? Porque no lo puede controlar. ¿Me explico? Porque las plantas no, a diferencia, el humano se piensa que controla las plantas. Nos creemos que porque tenemos huertos o eh, podemos controlar las plantas, pero lo podemos hacer con todas, menos con el cannabis, porque es ilegal. Entonces, los que crean medicina, los que están en los laboratorios, los que crean las leyes, los que no tienen ni idea de cannabis, no le preguntaron a la gente que realmente eh, tiene una enfermedad y no sé, y probó aceite de cannabis por primera vez en su vida, o se fumó unas caladas porque no No. podía dormir. No le preguntaron a ellos, o sea, no hicieron ese trabajo de campo que realmente hay que hacer para poder hablar con propiedad y que vos poder exponer una idea y que tu idea sea inobjetable. O sea, por más que, o sea, esa es Sí, los sí. resultados son los que realmente nos dan el punto de vista de decir, vos, tenemos que ir para allá. Hay una realidad impuesta, ¿no? Hasta esa realidad impuesta, ¿no? Es como. ¿Ves un paréntesis pequeño? ¿Qué anda la Sofi? ¿Todo bien? ¿Qué allá anda la gente ahí? ¿Qué dice la Sofi? ¿Cómo andás? ¿Cómo viene el jueves? Y antes de irnos más adelante, el Lico puso un comentario, como estamos hablando de prohibicionismo en Estados Unidos, ¿no? Puso, en México estaba bastante desarrollado el tema del cáñamo, y en Estados Unidos estaban desarrollando el petróleo. ¿Qué pasa con el cáñamo? Lo podemos tener todos en casa, el petróleo lo tenés que sacar de abajo de la tierra. A Estados Unidos le convenía tirar a México porque le podía competir a futuro si se desarrollaba el cáñamo. Entonces la ilegalizaron. Buena, buen razonamiento y buena data. Claro, Sí, sí, ahí sí. tenés. Sí, es exactamente así. De más, Rico, lo que acabaste de compartir. Es exactamente así. Bien. Porque el cáñamo no lo podían controlar. O sea, no podés controlar quién planta si vos decís mañana se Es puede libre de plantar una planta. hectárea. Cada Claro. uno puede plantar una hectárea tranquilamente. Es que todos van a De lo que producir. sea, porque si yo quiero plantar una hectárea de tomates, siempre pongo este ejemplo. Si yo quiero plantar una hectárea de tomate, nadie me pregunta a mí si yo me como los tomates, los hago salsa, los vendo, los regalo, soy productor de, no sé, los cambio por sandías, o si me como 2 toneladas de tomate, yo solo. O sea, a nadie le importa. Siempre pongo este ejemplo. Pero sin embargo, si planto una hectárea de cáñamo, ¿a quién le pago impuestos? Si me hago mi propia casa Claro. con esa misma propia hectárea. Y si incluso No estás voy más formando allá parte y de la hago, cadena. Entonces, claro, tipo, claro, no estás formando parte de la cadena, no estás ni produciendo para no la estás cadena ni siendo aportando. productivo, Claro, no estás siendo productivo claro. para la sociedad ¿Qué o para el
impulso de esta sociedad. Porque lo que yo hablaba del cáñamo como impulsor de la industrialización, es esa la palabra, es el impulsor de la industrialización. Después Increíble. de el humano conocer el cáñamo, nos industrializamos en todo. Hasta llegar hasta acá, hasta tener un celular. Fue el Es primer así. material que se pudo Oh, producir en todas las industrias y de manera tipo, fue como un solucionador, como, claro, el petróleo, el oro del momento fue el cáñamo, y lo es en realidad. Y claro, literalmente. Es como si, no sé, la competencia, eso, hubiese matado el cáñamo para decir, bueno, somos nosotros. claramente, también como hablamos ahí del norte, que tenemos mucho más data, porque evidentemente la publicidad o la propaganda fue más grande, acá nomás, acá cerquita, en el sur de Argentina, en el sur de Chile, fue un gran impulsor de, de todo ese, porque nosotros siempre pensamos en Argentina o Buenos Aires, nada más, porque estamos acá al lado, enfrente con Montevideo, simplemente por eso, pero en realidad existe una Argentina eh, más natural o más campera, digamos, que forjó estas tierras, como los grandes cultivos que había en las zonas ahí de la precordillera de cáñamo, grandes plantaciones industriales, industriales en el sentido de enormes, Es que exactamente para eso. tremenda tierra para cultivar. Y bueno, evidentemente es conocido, no sé si sabían que San Martín es uno de esos grandes impulsores más cercano en nuestro tiempo, evidentemente, ¿no? Como sería como el segundo auge, porque hablamos de la conquista y demás, de los años, bueno, 1400, 1500, 1600, 1700. Ya en el 1800 y largos aparece, bueno, San Martín con eso, con, con gran industria de, era para hacer telas. Y bueno, evidentemente hubo mucho éxito con eso. Ya. A la- Incluso existen documentos que se pueden acceder en internet y demás, investigan un poco nada más. Cartas de San Martín, hablando del cáñamo, haciendo referencia o nombrando. Es un tema bastante fuerte Es el fuerte en cáñamo, realidad, ¿eh? claro, es fuerte en realidad. Lo hemos mencionado cuando hablamos de la historia del cannabis, pero enfocado al cannabis. Hoy estamos profundizando, y en más hechos históricos de hecho, hablando full de la base del cáñamo. Y creo que ahí está el tema, porque si bien el cannabis Es que, está... como les digo, esa palabra, Es claro, mala, esa palabra, el cannabis es mala la palabra, pero el abundancia. cáñamo es tipo... No, el cáñamo no lo nombres. ¿Qué El es? juco, ¿Qué es claro. eso? Callate. De verdad, no, o sea, Uno se acabo de ríe, darme pero... cuenta ahora. Uno se ríe, claro, pero realmente es una programación Sí, en realidad que sí. está, que hemos recibido, realmente. Es que toda la historia, desde los hechos históricos de nuestros próceres, las fronteras, cómo se han dado batallas, las entregas de poderes, la industria como tal, si empezás a investigar mucho llegás a la data, pero la realidad es que lo que aprende el ciudadano promedio cuando vas a una institución que está es un estudio garantizado por el Estado que es correcto, en realidad no. Y a la vista está, acá en Uruguay pasa, esto yo lo mencioné en un momento con Artigas, nuestro prócer, mucho de lo que se enseña en la escuela es mentira. Y si vos vas a la Biblioteca Nacional a buscar información sobre el tipo, averiguás toda la verdad, de cómo fue el proceso, todo, de cuando lo exilian, por qué, que el tipo, ¿entendés? O sea, Sí, todo, evidentemente. nada que ver una cosa con la otra. En Uruguay, en Uruguay a, quien puso a Artigas fue La Torre y después lo reafirmó Máximo Santos. La Torre y por supuesto, obviamente eso en base a la reforma vareliana, ¿no? Que Varela fue, todo lo que hizo Varela con la escuela uruguaya, bueno, fue en el gobierno de La Torre. Y La Torre es el que pone estatuas por todos lados de Artigas, como impulsando eso.
A lo mejor no todo mentira, sino que desde una perspectiva definida, dice Rupuch. Claro, es una expresión quizá más generalizada. Obviamente, no, 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 La educación tuya está muy exactamente bien. eso. Hay ciertos eventos históricos puntuales sobre cosas importantes que están, eso, definidos, pero de otra manera, con otra intención, quizá. Pero sí, no, ni hablar, Rupuchos. Bien aclarado. Sí, sí, por supuesto. Lo que nos compete, que es relacionado al cáñamo, estos eventos históricos es como que eso, se han reafirmado para el ciudadano del hoy. Que en base a los estándares que tiene que tener hoy. Porque lo mismo, si vos le decís a los pibes, imagínate, ¿no? Vos sos un ser pensante. Y te dicen en secundaria. No, fíjate, porque el cáñamo hacía esto. Esto estaría buenísimo. En- Se me acaba de ocurrir una idea, perdón que te interrumpí. Decime. Terminala. Esta materia prima puede producir esto, hacer esto, todos sus usos, ¿no? No contamina, no esto, no lo otro. Lo podés cultivar, no hay problema. Y después te dicen, no, después está la industria del petróleo, todo esto es algo que contamina, que es súper difícil sacarlo, que esto, que aquello, ¿bien? Por lógica, inclusive, hasta una persona en secundaria te va a decir, pero ¿por qué no usan esto? ¿Entendés? ¿Por qué no siguen por esta línea que venían bien y no? O sea, no tiene sentido. ¿Entendés? O sea, tipo, si vos lo pones Claro, sí. en un mismo estudio, es tanto el contraste que, o sea, no hay chance de que lo compre nadie a ese discurso. Tipo, una persona en secundaria lo compra. Eh, No se lo cuestiona porque no te traen esa información de una forma objetiva. Se me ocurrió una idea que por ahí se podría hacer como en un mundo paralelo. Ok, vamos. Podríamos hacer una encuesta, ¿viste? Una encuesta donde preguntás, a ver, cuando te digo cáñamo, ¿en qué pensás? O ¿qué se puede hacer con el cáñamo? Y que la gente contesta. ¿Qué se puede hacer con el cáñamo? Decime al menos 5 cosas que se puede hacer con el cáñamo. Y Ahí a ver va. qué saben, a ver qué dicen. ¿Cuál Bien. sería la teoría? ¿Qué respondería según? A ver. Claro, si me decís a mí, por ejemplo, lo primero que pienso. Claro, por ejemplo, Y lo primero que pensaría, respondería. si yo, por Sí, ejemplo, si yo no pensase en todo lo que ya hemos hablado y no y toda la información que tengo, si yo lo si pensase fuera así, un mundo paralelo, claro, te dije recién. ahí va. Y nada, primero eso, por ejemplo, cosas para la fontanería, la ropa, lo más fundamental, o quizá que puedas usar en tu casa, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, no sé, compraste una Claro, remera y sí. de repente miras la etiqueta y te dice, viste, tanto por ciento de cáñamo, por ejemplo. Y capaz que hasta ahí llega, viste, si me puedo pensar así, sin tener información, ese es el Claro. conocimiento poquito que tengo, yo por lo menos, tipo, viste. Porque Sí, yo literal. creo que también, yo creo que dirían cannabis casi todos. Claro, pensaría Dirían más en el tipo, cannabis que en el cáñamo como tal. pensarían más en fumar, creo yo. Claro, O sea, si le pregunto a mi tía María, capaz, claro. ¿entendés? A esa siempre le mando un saludo A la tía a María. mi tía María, ¿Qué onda, que mi tía? todos tenemos una tía María ahí, que le podemos, que te recomienda y te dice, no, yo lo usé, si yo usé aceite de cannabis, te dice. Y me hice masaje y no sé qué, y todo, porque se lo di a una vecina y todo. La tía, lo que hablamos la otra vez, lo que también hago recalco esto, que esa batalla la ganamos, la de que todo cannabis es medicina y demás, de que ahora había que ganar la de la de uso responsable del cannabis, no de uso recreativo. Porque yo creo que el que se fuma 20 churros como yo, capaz, 20 como son muchos, Claro. capaz. Sí. Eh, pero Estamos hablando de un mundo ya no paralelo. es. Claro, hablando en otro Hablando de mundo un mundo paralelo. paralelo, claro. Hablando en un mundo paralelo. Hipotetizando. Si pudiésemos volar y para hipotetizar, claro. Claro. Entonces como que yo creo que también es un uso medicinal que se hace de eso, ¿me explico? Entonces como que dividirlo y decir es más enredo todavía, decir esto es recreativo, esto es medicinal, ¿entendés? Esto es industrial, esto es cáñamo textil, esto es cáñamo... No, es todo igual. Si como género botánico está registrado como cannabis sativa. Después son híbridos y polihíbridos. Pero es la misma planta. Entonces, o Mirá, sea, ahí a la gente del chat, lo mismo. La misma pregunta que hizo Fede, el Glico contestó. Puso goma, construcción, combustible, medicamentos. Ahí puso drogas, puso en realidad medicina. Y droga lo mismo, hice trampa. Claro, le puso como meme, entiendo yo. Claro, pero claro, pero es tal cual así, todos pensarían eso. pienso, ¿no? Hablando de un mundo paralelo así. ¿Qué hubiese pasado si en ese mismo mundo
o el nuestro inclusive, vamos a hablar del nuestro. Si en vez de haberse desarrollado la industria como la conocemos hoy día, del petróleo y demás, tipo, estaríamos en el mismo lugar, o sea, por la naturaleza propia del ser humano y su ambición, ¿no? Como que hubiese seguido por el camino del cáñamo. ¿Estaríamos en otro lugar en cuanto a eso, el estado del planeta? ¿O hubiéramos encontrado otra cosa para, tipo, destruirnos o sabotearlo? Esa es como la gran cuestionante, ¿no? Pero en el caso Eso, si hubiésemos seguido por el lado del cáñamo, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Cómo pensás que vos que estaríamos hoy, por ejemplo? Si realmente las construcciones fuesen y todas de cáñamo, por más que seguramente se hubiesen más, ciudades y todo, pero cáñamo. yo creo que más desarrollados, seguro, más preparados, me parece. Porque yo veo que no estamos muy preparados para la vida, como hablaba hoy al principio, primitiva. Primitiva en el buen Sentido de la sentido, palabra. ¿viste? Claro. De la palabra. O sea, no tiene por qué ser bueno o malo todo, pero en esta referencia, digamos, me refiero a eso, que A tu capacidad como en esa persona. palabra primitiva, claro, no estamos muy preparados, estamos muy alejados de todo eso. Entonces, comprender la planta como tal, que es una sola y que se puede usar para mil opciones. Aparentemente más de 25.000. Que ahora después vamos a leer Bueno, un poquito está, de la información, pero ahí tienen. Ahora vamos a leer un poquito, pero. Nada, que es exageradamente grande el número de 25.000, me sigue sorprendiendo, Dofe. claro, es como, Entonces, claramente ese fue el problema. Si bien, como te hacía referencia, recién en los años 90 retomamos no sé, que se empezaron a construir, arquitectos que empezaron a construir con cáñamo. Y recién ahora Hay, está llegando la data más o menos libre a nosotros, más, ¿viste? Porque hasta un par de años sí, atrás, no, ni idea. no, ni Aunque idea. ya pasara, ni En idea. los 90, en los 90 hay una arquitecta que comenzó a construir con cáñamo, creó unos paneles, creó como unos paneles así todos de cáñamo, rellenos de cáñamo, ¿viste? Claro. Todo adentro y ladrillos de cáñamo también y que son inquemables, que no se pueden quemar. Tiene una mezcla de cáñamo y arcilla, es solo eso, de cáñamo y arcilla, Y no arden los y tipos. no se pueden prender, no arden, no se pueden prender fuego. Quedan al rojo vivo y vuelven a ser increíble. Hay que buscar eso, y incluso hay un experimento que está en curso, que es una llama como un soplete así, quemando un ladrillo de cáñamo, y a ver cuánto tiempo demora en que se consuma por completo, que te atraviese la llama, digamos. Una semana después le salen brotes al ladrillo, dice el Lico. ¿Cómo queda, no? Seguro. Seguro. Poder cultivar el ladrillo de tu casa, ¿te imaginas? Es, tipo puerta vertical dentro de tu casa. No, realmente es increíble. O sea, la construcción, como te estoy diciendo, con eso, con ese material inquemable. Es una locura. Es que no entiendo, o sea, eso es a lo que voy. Yo entiendo que es por el petróleo y todo, pero me parece una locura. ¿Entendés? Podrían hacer hasta un material ignífugo, de origen orgánico. No se usa. ¿Sí? Incluso puede ser un subproducto, porque también podemos producir eh, flores para la medicina, por ejemplo, y utilizar solo los leños, solo las ramas, y con todas esas ramas producir, no sé, eh, biocombustible. Combustible. Basta, dale. Es que Claro, es una. Claro, claro, parece una normalidad, pero si no te dicen que puedes hacer combustible del cáñamo, estás en la misma, ¿entendés? Tipo. Es incomprensible. Nada, eso es incomprensible. es incomprensible, claro, ronda Es antilógico. O lo, sea, sí, sí, lo irracional, completamente es irracional. contraproducente el camino tomado, ¿entendés? En contra, tipo, literalmente súper contraproducente. Increíble, algo que no podés creer, porque, ¿entendés? O sea, no, ¿cómo que no tomamos ese camino, ¿entendés?
Si todos vemos, todos nos damos cuenta que sí funciona. Y vamos al problema que yo le decía. La denominación cáñamo actualmente refiere a plantas del género Cannabis sativa con menos de 0%, menos de, creo que es entre 1 y 0% de THC. En el documento lo dice. Si se quieren fijar, chicos, arriba está el link, se los voy a volver a pasar. Lo pueden revisar ahí. La denominación de cáñamo refiere a eso, a variedades de la planta cannabisativa que contenga menos de 1% de THC. Realmente el prohibicionismo, nada más. Por lo que estoy diciendo, podemos ser súper productivos con esa planta. ¿Por qué no vamos a crear, como te decía, biodiesel? Si tengo toneladas, soy productor, no sé, soy productor de THC y quiero hacer con los restos, digamos, vegetales que quedan, como son las ramas. Quiero crear otro subproducto y no lo puedo hacer porque yo solo soy THC y no soy cáñamo. Es una completa locura y completamente irracional con la industrialización. Es incompatible. Pero tal, lo consideran de alguna manera, tipo, diversificar para que sea así. Tipo, lo bifurcar para que sea así, perdón. Yo qué sé, es como te digo, en los papeles está, desde la información que vos traes hasta esto, como el link que acaba de pasar, que es una ingeniera agrónoma, la señora, lo mismo. Vos empezás a leer y te das cuenta de las posibilidades. Y mismo eso, si vos querés hacer otra cosa, como decís vos, tampoco podrías. Mismo, si querés producir cáñamo, tenés un estándar, tenés un rico día, tenés un caminito para seguir, no te puedes desviar, y ni hablar de todo lo otro, justamente. Una locura. No sé en qué punto, o no sé cómo sería el quiebre, ¿no? ¿Cómo decís vos? Si lo hubiese inclusive, ¿no? ¿Qué sería, qué evento tendría que ocurrir para que de nuevo el cáñamo vuelva a surgir como una materia prima principal? Y seguramente ¿El término de qué? ¿Del petróleo? una ruptura en la sociedad. Ah, ok. Y sí, evidentemente, para que realmente le demos valor a lo primitivo como tal, porque como hablábamos, desde la era de bronce, el humano ha estado ligado al cáñamo y se ha desarrollado con él y por él. Entonces, como que volver a esa industria o volver a producir realmente, darle lugar a esa industria, también sería reconocer un montón de cosas que por ahí van en contra de, como siempre hablamos, el negocio, realmente, que como son el negocio de la medicina. Por ejemplo, tendrían que reconocer que mi tía María, que se hace su aceite de cannabis, le hace bien y lo cura. Y eso para la industria farmacéutica o para la ciencia como tal es un tabú o es mal visto. O sea que estamos hablando de que así como la vista negativa del cannabis impactó el cáñamo, a fin de cuentas, el liberar la planta, o sea, esa idea que tenemos del cannabis como tal, al mismo tiempo también justamente podría liberar el cáñamo como tal y su uso, ¿no? Evidentemente. Es como una cosa así, Sí, entiendo, sí, ¿no? por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que sería más importante que liberaran la planta, por así decirlo, o sea, liberaran el género psicoactivo, sería más importante para el cáñamo que liberaran el cáñamo, que reviviera Felipe II y dijera que hay que plantar una parte de 3 tiene que ser cáñamo, joder. Ya fueron todos. ¿Qué pasó acá que no están plantando cáñamo? ¿Qué están haciendo acá? Claro, ¿qué pasó acá? Claro, ¿qué están haciendo que no? ¿Entendés? Claro.
porque el THC liberaría todo eso. Bueno, no sé Fede, si querés agregar algo más, así como de introducción, o sentís que, no sé, hay algo que no hayamos Yo creo hablado. que me parece que vinimos bien y certero, Sí, sí, pese a la censura del cáñamo. ahora al final nos permitimos volar un poco, pero la bajada de línea para mí fue muy concisa, literal. Hasta que llegamos ahí a empezar con las hipótesis, la verdad que Sí, sí, muy sí. interesante, vos, Fede. Muy interesante para el que inclusive eso no tenía idea, y para el que tenía idea tener tipo ese recorrido histórico. Claro, viste, o sea, saber en qué momento pasaron las cosas, qué momento pasó, o sea, cómo llegamos hasta acá con esto. Me explico con la planta. Claro, Porque es lo que claro, te permite claro. entender todo lo demás de una forma sana. Porque también es eso. Capaz que hay Sí, una y primera benéfica. y Y benéfica. benéfica también para todos. Y benéfica para todos. Porque realmente es eso. Es la planta lo que tiene como tal, que la hemos dividido y la hemos partido. Y la hemos no, la han partido y dividido y dividido y dividido y cortado en más partes y en más pedacitos y en más pedacitos más chiquitos. Es total entrega de su parte, ¿me explico? Y el humano, si no la cultiva más, el cáñamo va a sobrevivir y va a seguir cultivándose solo. Es que eso es lo que tiene además la planta, ¿no? Que justamente hablamos. Esas bendiciones que hoy día son maldiciones porque está el ser humano. Y la ve de esa manera. Pero la planta por sí sola O sea, obvio, evidentemente no le importa. las plantas siguen creciendo, o sea, y siguen estando en, no sé, en el Tiravale y en todos esos valles de, de Afganistán y de Irak En todos lados, y de literal. la misma zona que lo vio surgir, teóricamente se esparció por el mundo, pero es así, incluso como un hecho histórico o algo que puedo dejar es que una de las Biblias, de las primeras Biblias que fueron famosas, estaba impresa en papel de caño. Qué ironía. Claro. Para que vean, o sea, la relevancia de la misma planta, ¿no? Que como decía, ahora la dividimos y cáñamo es una cosa y cannabis es otra y CBD es una cosa y THC es otra Y hay que justificar sus usos, básicamente. y claro, y un ladrillo es otra cosa, no es lo mismo que lo que fumás. ¿Entendés? Si nosotros empezamos fumando ladrillo, Le dejo el techo a, histórico no- antes de irme. a nosotros no nos van a mentir, amigo. Y habló. Si Es dejaste un poco en realmente el tiempo, increíble. ahí dice Lico, se recorrió bastante desde los inicios hasta la prohibición. Tomá, Liquito. Mira, justo Lico puso una pregunta hoy en la historia. Puso una polémica. No tiene que ver con el tema, pero ya aprovecho Fede para preguntarte ahí, ya que está el Lico, y le contestás. Defoliación, ¿sí o no? Justifique su respuesta. ¿Poda sí? ¿No? ¿Cuándo? ¿Por qué? Saludos. Eh, la poda, la defoliación va de la mano de un momento, me parece a mí. Como que si lo haces en un momento que es, te va excelente. Si lo haces en el momento que no era tan bueno, bueno, te podés llevar una desilusión y decir, ah, no, nunca más voy a sacar una hoja porque me pasó esto. El momento es clave ahí. El momento en que vas a hacer, si querés optar por una defoliación, bueno, en el momento que lo vas a hacer y evidentemente respaldado por unas razones, ya sea porque no tenés espacio o porque ves que generalmente la defoliación está ligado a los comienzos de flora y las podas están ligadas ya al periodo vegetativo. Desde el periodo vegetativo ya se pueden hacer podas y se utilizan técnicas de poda. Todo depende de, como te decía, las condiciones y los momentos. Si me decís poda sí o poda no, yo te digo que poda sí, pero acompañada de un momento y de una razón o de un justificativo. No podarla porque sí, como algo que sube, sino podarla como una necesidad de la planta como tal. Si como esta planta parece una poda,
en su momento la Claro. podamos y hacer algo positivo para ella. Sí, yo solo tengo una carpa de 1 por 1 y a mí no me conviene tener una planta No llenamos más. que mida 2 metros y sea un pino así. A mí me conviene cubrir mi espacio horizontal de la carpa, digamos, porque a diferencia de, como siempre muchas veces he hablado, a diferencia de las plantas que están en el exterior, la luz siempre viene de arriba, o sea, las plantas del interior siempre reciben la luz desde arriba, entonces yo tengo que cubrir un espacio horizontal, a diferencia del sol que viene desde los laterales y en cierta parte, cierto momento del año viene desde arriba. Entonces debo cubrir mi espacio horizontal. Entonces te digo poda así. Después podemos hablar bueno, de qué tipo de poda, cuál es el momento indicado para determinada poda. Pero ya va más de la mano de eso, de identificar el momento y identificar las necesidades mías y de la planta, evidentemente. Lo mismo que algo que me preguntan siempre es cuándo es el momento de cortar. Y bueno, hay muchos mitos de eso. Yo qué sé, hay gente que dice que mira la luna para cortar. Cuando está la luna en la fase, corta. Y yo te digo, si a mí me preguntás, yo entre mirar la luna y mirar la planta, yo miro la planta, amigo. No sé. ¿Entendés lo que...? O sea, yo creo que va mucho ahí de eso. Claro. Y ante cualquier duda, si vos no sabés, te hace la duda, siempre le pueden escribir a Fede. Si no me Claro. equivoco, es así. A ver. Ahí está el Instagram de Infocannabis. Como saben, Infocannabis es un equipo. Fede es el profesional que tenemos con nosotros, representando al equipo. Que está adherido a Charruasí, es un montón de cosas. Obviamente. Sí, ya saben, los que son nuevos acá lo pueden ver en YouTube. Hay un par de capítulos que ya están arriba que hay que largar, otros que ya no vamos a poner al día con los que faltan. De todas maneras, hay 2 temporadas hasta acá, hay un montón de capítulos para que vayan viendo, conociéndolo, viendo cómo llegamos a este momento. Ninguno de cáñamo, quiero que lo sepan. Claro, ninguno es de cáñamo, que es algo que... Qué raro que no lo hayamos tocado, ¿no? Es algo que, si te pones a pensar, que claramente lo hemos hablado, pero siempre ha sido eso, porque hay que llegar a una conclusión, o hay que explicar algo de por medio como un dato curioso, pero nunca como una temática del programa. Tipo así. Exactamente. Este, Siempre también intentamos eso, de poder darle la seriedad, obviamente, y de darle también una temática diferente a cada uno de los programas. sí, es más como un informativo, ¿no? Es como una serie documental, ya, más que como Claro. literalmente. Realmente hay mucha información. Era para tener otro punto de vista la pregunta. Yo no hago defoliación y ya no puedo para hacer la planta horizontal. Claro, de más porque eso, a la gente que no sabe o que no conoce, también le expande un poquito la idea, le haga como un, ¿no? De un aliquito. Además, vos, todo lo que tengas que aportar, ideas que creas que ahí pueden sumar, siempre, las preguntas están de más. Ahí lo mismo, Fede, eso está a disposición, justamente para que le pregunten, para que le consulten, como él siempre Sí, dice. obviamente, porque eso es lo que nos acerca más al cáñamo. Precisamente. De una, Fede. Vos, como siempre, gracias por toda la data. Siempre traes Muchas información que me muchas deja... gracias a ustedes. Perdón. No, muchas gracias a ustedes por el aguante ahí y como siempre les digo, por el espacio y demás, y siempre la pasamos re bien y espero poder cumplir ahí la seriedad y todo lo que requiere hablar de algo así, de algo tan importante para todos, porque realmente es información importante para todos. No es que seamos irónicos ni mucho menos, sino que realmente es notorio la importancia. Tenemos el tema ese, la censura y demás. Fede, de nuevo, muchas gracias, Minero. Estuvo de más el programa de hoy. Espero que hayas pasado y Estamos compartido ahí. esa data. Nos vemos. Me dejaste loco, nos vemos, Fede. Cuídate, Minero.